Buenos días a todos y bueno, la idea de esta reunión es que sea también un poco informal y así entre nosotros, y estamos intentando como compartir nuestras impresiones de la antropología del cristianismo. El título de mi presentación tiene que ver con mi primera impresión, que tiene bastante en común con lo que nos contó Gustavo, de esta como pretensión de inauguración de un campo que tiene lo que yo voy a llamar un programa de investigación. Yo creo que se puede escribir adecuadamente con esa categoría, de ser la antropología del cristianismo, ¿no? Y transformar lo que es, o intentaré mostrar que es un programa de investigación, en la definición de un campo de estudios, que es una maniobra semántica muy típica y obviamente política, dentro de la política académica puede llegar a ser muy efectiva, pero que obviamente incluye olvidos e ignorancias, algunas involuntarias y otras muy adrede. Por eso yo la titulé Antropologías de los cristianismos, porque sabemos que hay mucha producción antropológica sobre el cristianismo, como ya nos contó Gus, en particular en América Latina, y a su vez sabemos de esta multiplicidad de los cristianismos definidos de alguna manera complejísima, y que por lo tanto había mucho para cortar en esa sola cuestión. Entonces, como una mini definición, o sea, los tipos insisten mucho en el carácter etnográfico y comparativo de su empresa. Se trataría, por un lado, de algo etnográficamente enraizado, pero que simultáneamente no abandona o reconquista el deseo y la intención antropológica de la comparación. Sobre experiencias cristianas, así que de nuevo no se trata en principio solo sobre sistemas teóricos, sino es una antropología de la experiencia, o por lo menos se pretende una antropología de la experiencia, en sociedades indígenas y no indígenas, aunque la mayoría abrumadora de la producción es en contextos de sociedades no metropolitanas, llamémoslos así, del mundo contemporáneo más o menos, porque hay una cierta profundidad histórica. Entonces, esa es como la idea general. Yo creo que claramente es un programa de investigación en el sentido estricto de Lakatos, es decir, cuenta con un núcleo duro de unas hipótesis muy generales que más o menos todos los autores mantienen intocadas y que unas cuantas ya quienes me precedieron las comentaron, algunas iremos comentando, una serie de hipótesis auxiliares que se negocian, y sobre todo una heurística positiva y una heurística negativa. Una heurística negativa de el núcleo duro se mantiene, y una heurística positiva de cómo construimos sobre esta base que no se toca nuevas ideas. Entonces, en ese sentido, este programa metodológico, si quieren, es un programa de investigación. Otro punto importante que me parece destacar es que el origen está fuertemente marcado por la Academia Anglosajona, sobre todo Inglaterra y Estados Unidos, de una manera muy marcada, con un diálogo prácticamente inexistente con otras academias, un poquito con la francesa, sobre todo a raíz del giro ontológico y ciertos escarceos con el giro ontológico que tienen algunos de sus autores. Son giros que se llevan bien y mal, cada tanto se tiran un palo de un lado al otro, pero definitivamente nada con los cristianismos o con los estudios sobre el cristianismo que se produjeron en las academias periféricas. Lo cual es muy llamativo porque buena parte de los temas que tratan ocurren en las periferias, pero no citan definitivamente nada de quienes producen sobre esos mismos temas en las academias más cercanas a ese espacio geográfico. Lo cual ya por sí es como muy llamativo. Y dentro de las periferias, América Latina, si bien es mencionada, prácticamente no es explorada. África y Asia son el sujeto privilegiado, y esto nos pone también en la pista de que sobre todo estamos hablando de procesos de misionalización donde las misiones protestantes son el protagonista principal. No exclusivo, ¿cierto?, pero principal. Es decir, en general se trata del estudio de procesos de misionalización de corte protestante. Hay una carrada de autores, por si alguien tiene ganas de chumear alguno, tiramos algún nombre, son muchos, pero John Robbins es, coincido, probablemente el abanderado. Tuvimos oportunidad con Agustina, sí, el gran arquitecto, tuvimos la oportunidad con Agustina de conocerlo. Y
es mejor leerlo que conocerlo en persona. Los ídolos hay que tenerlos lejos. No recomiendo el encuentro en persona cara a cara. Es un hombre muy simpático, pero en fin, es mejor leerlo. Bien, en general, de todas esas producciones previas de antropología y sobre cristianismo, lo único que a veces reconocen como un antecedente que más o menos les gusta nombrar son los Hómaros. En un sentido genealógico, no programático, si no es que van a extraer grandes conclusiones de ellos, pero, sí, estaban los Hómaros en ellos, nos inspiramos alguna vez y punto. Dentro de ese núcleo duro de hipótesis, definitivamente la modernidad y la expansión europea son como el contexto que no se discute en donde habría que estudiar los cristianismos. Son dos puntos clave, el concepto de modernidad y el concepto de expansión europea. El gran problema a discutir, más allá de bañados por otros temas, es el de la conversión, entendida como, y su relación con el cambio cultural. De hecho, en la conferencia que escuchamos con Agustina en Corea era conversión y cambio cultural. Así, era el tema que le preocupaba a Don Robbins y definitivamente parece estar en el centro de agenda de la mayor parte de ellos. Esencialmente es un área de disputa, a pesar de que algunos tienden a caracterizar lo que opina todo el programa por la opinión particular de Robbins. En realidad la opinión particular de Robbins es en parte una reacción correctiva al rumbo del propio programa de investigación que no le estaba convenciendo. En general, según él mismo, la mayoría de los autores de antropología del cristianismo tienden a enfatizar lo local y las continuidades. Y él creía que había que poner un parate en esto y decir, no muchachos, acá hay rupturas, discontinuidades y cambios radicales. Entonces, muchas veces se tiende a tomar la posición de Robbins como la monolítica del bloque, pero está un poco más matizada. Y como decíamos, el método sería un método etnográfico comparativo. Respecto a la modernidad, gracias a un trabajo minucioso de cronología que pueden encontrar detallado en la tesis de Agustina Altman, de las infinitas ya a esta altura definiciones y discusiones sobre la modernidad, se las quería traer simplemente para ver dónde está situado la antropología del cristianismo en todo este devaneo sobre la modernidad en el que estamos. Desde las definiciones clásicas, donde el individualismo es un punto central y donde hay un gran énfasis en las instituciones y esta idea de que el camino a la modernidad sería equivalente a un camino de occidentalización, incluso con las ideas del sistema mundo, de Wallerstein y Wolff, a los cuestionamientos ya para las décadas del 70 respecto a, bueno, qué pasa esta secularización que se suponía era constitutiva de lo moderno, ¿no? Empieza a ser problemática, qué pasa con lo local, ¿no? Con el viejo Salins y la cuestión de las reapropiaciones. Dicho sea de paso, Joel Robbins nos recomendó Salins como un autor novedoso, algo que hay que leer, es muy importante lo que ha dicho este hombre, la novedad del último momento. Después una enorme cantidad de discusiones, desde la idea del proyecto occidental inacabado, de las modernidades periféricas, de las prácticas de purificación de la Tour, de las que ya hemos hablado, de las culturas híbridas que también tocamos, de la modernidad desbordada, de la idea de una modernidad india o indígena o local, de Bastián, de nuestras modernidades, de las producciones en India, de las modernidades múltiples, pensadas como proyectos incompletos, como programas culturales, de las notas promisorias de Don Withrop, que es muy importante porque es el autor que en principio toma Robbins como punto de partida, variedades de modernidad, pensamiento mestizo, proyectos interconectados, modernidades subalternas, etc. En general, una cosa que se ve en muchas de esas propuestas, sobre todo las que vienen de las academias metropolitanas, es una falta de diálogo con las producciones, sobre todo de la teoría postcolonial y decolonial, acerca del rol que tienen las relaciones de poder en la expansión europea, en la constitución del capitalismo y en la constitución de la modernidad. Entonces, cuando se habla de modernidades múltiples, variantes, etc., en general parece una especie de encuentro multicultural de modernidades y la dimensión de la jerarquización a través del poder está medio como ausente. Eso se va a notar en los trabajos de la antropología del cristianismo que abrevan sobre todo de la idea de notas promisorias de Withrop, que si bien piensa en una modernidad como una cosa que no está cerrada, que es como más una promesa, una utopía, un proyecto, que un conjunto
ya determinado de caracteres completamente alcanzados. Pese a ello, la idea de qué juega el poder en todo esto y qué chiste que justo sea que las potencias europeas se parten colonialmente con la cuestión del rol que juegan en la construcción de la modernidad, eso parece estar como medio oculto. Es particularmente un problema para la antropología del cristianismo, sobre todo en su abordaje de lo que pasa en las misiones en las periferias de la expansión del capitalismo europeo, donde este asunto tiene bastante que decir. En general, entonces, cuando la antropología del cristianismo dialoga con esta cuestión de la modernidad, una cosa que sí es, creo, algo para destacar, que no es que lo hayan inventado ellos, pero que es interesante el énfasis que le dan, es el rol clave de los procesos de misionalización en la expansión moderna o en el desarrollo de las modernidades. No es una novedad absoluta, pero sí le dan un énfasis y se atreven a pensar que pueden contribuir a una comprensión antropológica general del mundo contemporáneo, cosa que es verdad, muchas veces la antropología de la religión ha trabajado un poco a la retaguardia, como pensando que tiene un rol en la antropología general más modesto. Y efectivamente discuten estos nexos entre cristianismo y modernidad en términos del concepto de cultura y también el concepto de moralidad, ¿no? Que son los dos ejes claves a través de los que piensan cuál sería esta relación compleja entre cristianismos y modernidades. Ambos en algún sentido son entendidos como culturas, ambos a su vez parecen estar ligados por lo tanto a una serie de moralidades o maneras en las que habría que vivir, y la relación entre ambas es problemática. Muchos autores de la antropología del cristianismo prácticamente los toman como sinónimos, algunos otros problematizan más esa tensión. Como decía, muchos de los autores de la antropología del cristianismo enfatizan en la localidad, tanto del cristianismo como de la modernidad, en estos enfoques de modernidades múltiples, no postcoloniales, y por eso es que Don Robbins un poco se enoja e intenta enfatizar la ruptura y la novedad que traería el cristianismo a esos contextos de periferia. En el medio, autores como Lipuma o King piensan en términos, en el caso de King, más laturianos, de mecanismo de purificación o de construcción de separaciones en un contexto donde la ontología previa no las tendría. O en el otro caso, en el de Lipuma, de ser abarcados o puestos en compás por la modernidad y una transformación de la disposición en general de los deseos, no solo de las creencias. Eso es interesante, ¿no? Hay algunos cruces con la antropología del cuerpo, en el sentido de ver cómo el cristianismo en tanto cultura sería también una construcción de subjetividad que abarcaría la estructura de deseos, por ejemplo, y las nociones de corporalidad. De nuevo, tampoco no novedoso, si nos vamos a Ron Leonard también tenemos discusiones sobre eso mismo, pero en fin. Muy rapidísimo paneo, o sea, entre esas múltiples otras antropologías del cristianismo sabemos que acá en América Latina hay una producción gigantesca, desde toda la discusión del cambio religioso, que tiene una genealogía infinita, las discusiones acerca de hasta qué punto ese cambio religioso en realidad sería una continuidad con la religiosidad popular, sobre todo pensando en el énfasis en el crecimiento protestante, como en algún punto sería una continuidad, con la religiosidad popular católica previa o con incluso el chamanismo. Hay muchos trabajos, texto que acá Don Biotti nos alcanzó en las previas, discute un poco en buena parte esas cosas. Cuestiones sobre la resignificación local, como el trabajo de Rita Segato, o de incluso en Brasil de Capiberibe, Bautismo de Fuego, que es un texto muy interesante. Todas las discusiones que hemos tenido sobre conversión, dicho sea de paso, los modelos de conversión que maneja la antropología del cristianismo en general son bastante simples, parecen justamente no haber atravesado todo ese proceso de discusión, que no es solo que haya ocurrido en las academias latinoamericanas, también ocurrió en las discusiones sobre cristianismo en las academias europeas, y tienden a pensar que el modelo de conversión cristiana sería el de la conversión repentina o por ruptura, lo cual ni siquiera es cierto desde el punto de vista de la propia teología cristiana y de la propia historia del concepto de conversión. Y aquí me permito discrepar respecto al origen protestante o la matriz protestante del concepto de conversión. El concepto de conversión es un concepto originalmente autorreflexivo de la propia cristiandad desde sus orígenes, e incluso el modelo de la conversión por ruptura,
es el modelo paulino típico sobre el cual reflexiona el propio San Pablo en su discusión acerca de sí mismo y de cómo se hizo cristiano. Pero cuando uno lee sus propios escritos a otros cristianos recién conversos, se observa que él reflexiona sobre los procesos progresivos de conversión que esos cristianos atraviesan. Es decir, que ni siquiera él mismo, fundador si quiere de este modelo rupturista de la conversión, supone que eso es la única opción cristiana de conversión. Y de hecho, esta conversión progresiva, temporalizada, gradual, con idas y vueltas, matizada y qué sé yo, es el tema del 80% de sus cartas a las comunidades cristianas, lo cual es bastante interesante. Toda esta discusión que entre nosotros y en otras academias tiene larga data acerca de los modelos de conversión y de las relaciones entre conversión y cambio cultural, en la antropología del cristianismo parece estar como sobresimplificada. Bueno, por supuesto, tema de cambio religioso en América Latina, en particular en el área que algunos de nosotros trabajamos en el Chaco, tienen una antigüedad gigantesca. Yo creo que ahí el carácter permanentemente híbrido del Chaco, como de algunas regiones de México, como de algunas zonas del Brasil, tal vez no específicamente Amazonía, ha permitido que las academias locales se hayan visto obligadas a desarrollar teorías de la mixtura, de la resignificación más rápidamente. El enfoque de academias más metropolitanas sobre ciertas regiones más, al menos en apariencia, homogéneas, les ha permitido mantener la ficción probablemente de una cosa más monolítica durante más tiempo. Lo mismo, bueno, el proyecto de heterodoxias socioreligiosas de Pablo Wright, o sea, que justamente abreva en las ideas de modernidad periférica de Brunner y los imaginarios culturales, es también un ejemplo de ensayos muy antiguos de estas cuestiones. Y tenemos, en fin, millones de gente que trabaja en estas cosas. Ahora bien, a modo de balance sobre todas estas cuestiones, una cosa interesante, me parece rescatable, coincido con Gustavo, es la identificación de las misiones cristianas como un espacio clave para las teorías sobre la modernidad de la antropología, para discutir qué pasa con la modernidad y para discutir nuestro mundo contemporáneo, la conformación de ese mundo contemporáneo. Eso me parece que es un valor a rescatar, que es una contribución interesante y en ese sentido coincido en que es una audacia sana. Trabajo que nos proponía Nico para mirar previamente, unas autoras brasileñas que piensan que la antropología del cristianismo podría ser un antídoto contra un exceso, en el caso de la academia brasileña, de localismo y tendencia a pensar en la continuidad cultural. Sí, serviría, ¿no? Discutible. Primero, porque no toda la antropología del cristianismo piensa en términos de ruptura. Y segundo, porque una cosa en la que no ocurre cuando estas autoras brasileñas hacen el análisis, analizan por qué la academia brasileña tendería a pensar excesivamente en continuidades como parte de su contribución a la construcción de una identidad nacional brasileña, pero no hacen un análisis equivalente a por qué la antropología del cristianismo anglosajona insistiría en las rupturas. Algo similar a la sociología de la antropología del cristianismo que hacía Gustavo. Es decir, de hecho, no es extraño cuando se está intentando constituir como un campo autónomo, enfatizar la ruptura que implicaría la irrupción del cristianismo en los panoramas locales. Entonces, si uno quiere construirlo como campo autónomo, suena bastante sensato mostrar que la aparición del cristianismo genera algún impacto de significación. Entonces, también hay razones sociológicas de la sociología académica que explican el énfasis de Robbins en la ruptura, que habría que tener en cuenta si uno lo quiere usar como antídoto a los propios vicios locales. Entonces ahí es un tema para aplicar un poco el embriague. Un problema muy serio es el intento de monopolizar un área de estudio. Es decir, una cosa es un programa de investigación y otra cosa un campo o un área de estudio. La antropología o las antropologías de los cristianismos son muchas, múltiples y tan o más complejas que los propios cristianismos. La antropología del cristianismo anglosajona es un programa de investigación posible. La falta de atención a otras producciones académicas sobre el mismo tema, y en particular a las producciones en las academias no metropolitanas,
es un síntoma de alerta respecto a la ceguera conceptual que puede tener este programa. En particular, es especialmente para mí sensible y problemático que no se incluya una reflexión más postcolonial o decolonial, o al menos impactada sobre eso, sobre la modernidad, si uno va a estudiar cristianismos en las periferias y expansión de las modernidades. Es un problema. Lo mismo que los modelos binarios de conversión. Pero el principal problema para mí, y que apunta en la línea de algo que estamos intentando hacer, es el problema de la falta de atención al carácter constitutivo de lo global y de estas periferias en la conformación misma del cristianismo y de la modernidad. O sea, si algo nos vinieron a contar los estudios postcoloniales, es que la modernidad no surge en Europa y después la exportan, sino que la modernidad, el capitalismo expansivo y la cristiandad surge en el contexto de la expansión, por la expansión, para la expansión y en la expansión. Una cosa que no exploran, y eso es algo llamativo, es si vamos a intentar desnaturalizar las categorías cristianas, ¿por qué no hay ningún estudio que intente ver los impactos de la experiencia en las periferias, en el cristianismo en las metrópolis? ¿Cómo cambió la experiencia cristiana, la teología cristiana, las prácticas litúrgicas cristianas en la metrópolis a partir de lo que pasaba en la periferia? Y hasta qué punto y de qué manera las periferias constituyen un riñón y parte fundamental del proceso mismo de experiencia cristiana en las metrópolis. Misionar a aquellos que necesitan ser salvados es parte fundamental de la identidad religiosa de muchos cristianos norteamericanos y europeos, ayer, hoy y siempre. Entonces, por eso, de hecho, casi todos los procesos de reavivamiento están vinculados a un énfasis misionero y están retroalimentados con él. Y a su vez las misiones se constituyen en espacios utópicos de la imaginación cristiana, donde esas iglesias pueden intentar diseñar una sociedad que se amoldaría a sus ideas de cómo debería ser la vida social en un mundo completamente cristiano. Entonces, no tener en cuenta cómo el cristianismo mainstream se conforma en función de esas periferias es un problema, y de hecho está relacionado a una falta también, que acá se nota de la antropología del cristianismo, de relación con los estudios históricos del cristianismo. Porque no podemos olvidar que el cristianismo surgió en una periferia, en el contexto de una expansión global de un imperio, aprovechando sus redes de intercambio, y a su vez fue rápidamente transformado por su interacción con la cultura local de conversos cuya matriz cultural original no era la de producción de las ideas originales del cristianismo, que a su vez ya venía de un complejo proceso de amalgamiento de ideas muy diversas del judaísmo tardío, la experiencia religiosa babilónica, el neo-zarustarzaísmo en Irán, la diáspora judía en Egipto, y su reflexión filosófica comparada con el helenismo griego de Alejandría. Es decir, ya el cristianismo es el producto de un collage inmenso y una recreación cultural inmensa, que a su vez se gesta en un contexto multicultural, de expansión global y de transformación permanente. Entonces, cuando la antropología del cristianismo habla de el cristianismo de los misioneros, piensa en una cosa muy simple, muy unificada, ahistórica, sin matices, sin proceso, y que ya está armada. Es muy notable eso. Lo mismo pasa con la modernidad. La modernidad, independientemente de cualquier cosa, se gesta en estos procesos. Entonces, ¿cómo no reflexionar sobre qué pasa con la modernidad metropolitana y su construcción a partir de la experiencia de la expansión colonial? Entonces, ese yo creo que es el gran hueco de la antropología del cristianismo, la gran ventana de oportunidad para antropologías de los cristianismos que vengan de los márgenes, digamos, de los márgenes respecto a los centros académicos, y que por lo tanto se propongan analizar no simplemente los márgenes en tanto márgenes, sino los márgenes en tanto espacios de producción del cristianismo y la modernidad tierra adentro mainstream. Bueno, ese sería el resumen de lo que les quería contar. Muchas gracias.